12:11 de la tarde ya, estamos en la tertulia de los viernes, ese momento de los viernes en Torrevieja Radio en el que dedicamos un ratito al menos a la actualidad política de ámbito nacional y también local. Por supuesto vamos a tratar el tema más importante de la semana y ya veremos si acaba siendo el más importante del año, pero antes de nada, por supuesto, presentar a quienes nos acompañan en la mañana de hoy. De mi derecha a mi izquierda, Joaquín Abradejo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joaquín? Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Me alegro que sea así y que te sientas muy a gusto en la tertulia. Sí, seguro que va a ser así. Sergio Bog, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un viernes un poco agitado, pero aquí vamos. Bien. Bueno, que hay que decir que nos ha pillado con lluvia, para todos los que estamos aquí. Para todos no, porque yo ya estaba aquí, pero los que han ido llegando pues se han encontrado de camino. Sergio, que te sientas muy a gusto en la tertulia. Gracias. Pedro Gómez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo bastante bien, sí. Vale, pues nada. Ya digo que yo estaba aquí cuando todo el mundo estaba de camino, se estaba mojando y yo la he visto venir, simplemente. Muy bien, pues para adelante. Bueno, que te sientas muy a gusto en la tertulia, Pedro. Gracias. Tomás Ruiz, ¿qué tal, Tomás? Muy bien, yo sí me he mojado viniendo. Sí, así ¿verdad? que podría haber pasado sin ese percance, pero la verdad es que no. Muy bien, no me puedo Se quejar. preveía una mañana soleada y tranquila, Sí. pero... Sí, yo esperaba eso. Ya ayer le decía a algunos amigos, se nota, estamos ya casi en verano, se nota, estoy oliendo el verano y esta mañana nos hemos encontrado con la lluvia, pero bueno, seguro que viene. Perfecto, bueno, pues en cualquier caso que te sientas muy a gusto y sé con la tertulia. Y por último, Juan Antonio Moya. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, hemos cumplido con los deberes del día cuando no nos toca trabajar, cuando nos toca jornada de descanso, mercadillo, esquivar la lluvia y aquí estamos. Y tertulia. Bueno, pues Juan Antonio, que te sientas muy a gusto en ella. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar ya los temas que, como decíamos, interesan y que van a interesar bastante. Y yo decía, es uno de los temas de la semana, o es el tema de la semana, el tema estrella de la semana, y ya veremos si no acaba siendo el tema estrella del año. Eso dependerá de lo que pase de aquí al final del curso. Pero en cualquier caso, la dimisión de Santos Cerdán, después del informe de la UCO, donde había transcripciones, donde se hablaban de las transcripciones entre él y Koldo, Ábalos y Koldo, y en el que hablaba de comisiones, mordidas, dinero a cambio de adjudicar ciertas obras, pues sin duda pues ha dinamitado un poquito pues la normalidad de lo que era una jornada en el Congreso de los Diputados. También el propio presidente Pedro Sánchez salió ayer a hacer declaraciones, a pedir hasta 8 veces perdón por lo ocurrido con una de las personas más estrechas al propio presidente y también dentro de la organización del partido. Así que para hablar de ello, con todo esto, pues son los contertulios los que tienen que iniciar y opinar al respecto. Así que ¿quién quiere abrir este melonazo? Joaquín, te mandan aquí la patata caliente. No, yo soy un autónomo que en estos momentos estoy calculando... Bueno, ponderadas. yo en estos momentos soy un autónomo, un profesional liberal que estoy terminando de calcular mi correcta y justa aportación en el impuesto de la renta, que bueno, como todos sabemos estamos en plazo para pagar nuestros impuestos, que con estos impuestos con los que muy conforme me siento pagándolos, son los impuestos con los que sostenemos nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios públicos. Y alguna prostituta por ahí también. ¿Eh? Pero vamos, no sé, yo creo que en estos momentos aquí hay personas, porque esta tertulia, nuestros oyentes son gente muy inteligente, gente muy lista, sabe que este medio de comunicación, que creo que no pertenece ni a la fachosfera, ni es un medio de comunicación pseudomedio, sino que es un medio de comunicación amable que da actualidad de las cosas que pasan en Torrevieja desde la libertad y con su sentido crítico, pues trae aquí a tertulianos que cada uno tenemos un sentir ideológico y un posicionamiento, además creo que lo hacen bien, que sea lo más ponderado posible para que todos los posicionamientos lleguen a los ciudadanos de Torrevieja y cada uno luego en su casa pues haga su discurrir mental de qué es lo que considera que puede ser una mejor opinión o una peor. Nosotros aquí venimos gratuitamente a dar nuestras opiniones y que la gente luego saque sus conclusiones. Creo que yo no soy el más indicado para abrir este turno. Hay personas que tienen además mis respetos y su posicionamiento ideológico cercano a Pedro Sánchez, que son los que en mi opinión deberían pronunciarse.
Pues le lanzan la piedra a Tomás en este caso. Yo lo primero que quiero decir es que creo que al final, poniendo en contexto lo que nos encontramos ayer, ya se sabía a primera hora de la mañana que seguramente iba a haber un informe, que se iba a levantar el secreto de sumario, no sabíamos muy bien si iba a ser ayer o hoy, al final fue ayer. Creo que lo primero que hay que decirle a todas las personas que nos estén escuchando y todas las personas que, si no han escuchado a nadie hablar del a nadie interviniendo por parte del Partido Socialista, es que efectivamente es un informe muy duro, es un informe que, respetando pues la presunción de inocencia, que es algo que creo que todos lo vamos a hacer y que yo soy el primero que lo va a respetar, pero creo que es algo que deja claro y que deja ver ciertos tipos de conversaciones y cosas que un juzgado tendrá que dirimir si son delito o no, pero lo que creo es que no tienen cabida dentro del Partido Socialista. Entonces yo creo que ayer fue un día pues, sin paños calientes, creo que fue un día muy duro y muy triste en general para muchos de los españoles que puedan haberse enterado y que estén al día de la política de este país, pero también fue un día muy duro, especialmente, seguro que hubo alguien que se alegró, pero yo creo que todas las personas demócratas de este país creo que fue un día duro para nosotros. Y fue un día también especialmente duro para muchos militantes del Partido Socialista, porque hay mucha gente que es afiliada, que es simpatizante, que ha votado sin ser militante o afiliado, que considera y que cree que el Partido Socialista tiene unos valores. Y esos valores no se representan y, como he dicho antes, no tienen cabida, no hay cabida para lo que hemos leído en ese informe dentro de nuestro partido. Nuestro partido es un partido que tiene 140, ya hemos cumplido años, tenemos 146 años de historia. Es un partido donde ha habido cosas como las que salieron ayer, que ese tipo, sí, respetando la presunción de inocencia, donde la corrupción no tiene cabida y donde si alguien tiene pruebas y donde, como podemos ver ayer, que se han publicado negro sobre blanco acusaciones muy graves y cosas que creo que todos estaremos de acuerdo en que así son, hay que cortarlo de raíz, hay que eliminarlo y hay que ser contundente, como creo que ayer fue el presidente Pedro Sánchez. Al final, la respuesta que creo que vimos ayer por la tarde fue unas pocas horas después de que se conociera ese informe. Santos Cerdán, el exsecretario a día de hoy de organización del Partido Socialista, fue a hablar con Pedro Sánchez. En un principio se pensaba que iba a ser él el que diera una rueda de prensa. Finalmente no dio la rueda de prensa. Quien dio esa rueda de prensa fue Pedro Sánchez, donde dijo que el secretario de organización le había solicitado al secretario de organización el cese de todos sus cargos, también dejar el acta como diputado y además que que él voluntariamente, para que no tenga que pedírselo al Parlamento, ir a declarar. Creo que estamos todos de acuerdo de que son unos actos muy graves y que creo que se dieron ayer. Ayer el presidente Pedro Sánchez pidió, como tú has dicho, en 7 u 8 ocasiones, pidió disculpas a la ciudadanía y dijo que es algo que dentro del Partido Socialista no se puede tolerar. Joaquín. Sí, perdón. No tiene nada que ver con la intervención de Tomás y pido disculpas porque quería que mi primera intervención en esta tertulia fuera y no lo he hecho así, de mandar un mensaje de cariño, de reconocimiento a la figura de una persona que ha desaparecido hoy, como es la figura de quien fue alcalde de Torrevieja, Francisco Díez. Desde aquí, pues un fuerte abrazo a toda la familia, a sus hijos, el recuerdo de su esposa que ya falleció, Juana, y realmente, pues en un momento como el actual, me permito reivindicar la figura de Paco Díez, que en su ejercicio como alcalde no distinguió ideologías, sino que buscó el beneficio de todos los torrevejenses, pensaran lo que pensaran, circunstancia que, como se encuentra hoy la política en general, no voy a ser ventajista ni a utilizar ninguna cuestión en ese sentido, la verdad es que se echa muchísimo de menos. Por lo tanto, pido disculpas porque se me ha olvidado al principio, en mi primera intervención tenía previsto hacerlo, pero como me habéis embocado el toro y yo rápidamente lo he pasado, sí quería que quedara constancia, por lo menos por mi parte, de ese homenaje a una figura política como la que fue y que siempre estará en el recuerdo, Paco Díez. Vale, yo no sabía que había fallecido. La verdad es que era un íntimo amigo de mi padre y lo que tú estás diciendo
lo suscribo. Era una persona que miraba por hacer bien a los que estaban alrededor, independientemente de la ideología política, que además en aquel momento tampoco existía mucho, porque era el gobernador el que los nombraba y tal, o sea que más bien era que fuera una persona de reconocido prestigio y que supiera un poco llevar las cosas, y la verdad es que eso lo hizo muy muy bien. Y luego era una persona en el trato personal siempre amable, cordial, y siento mucho su fallecimiento y desde aquí le envío mi más sentido pésame a su familia. No sé si alguno queréis más hacer una aportación con respecto a esto, si nos seguimos con el tema, ¿os parece? Sergio, querías intervenir, creo. Sí, nada, bueno, en primer lugar yo creo que nadie se alegra de lo que vimos ayer por la tarde en televisión. No, le digo que no, y por una sencilla razón, y como ha dicho mi amigo y compañero Joaquín, todos pagamos unos impuestos que se destinan pues a unos sueldos de los que nos dirigen, de que los que los asesoran, y luego no llega presupuesto para desdoblar la Nacional 332, no llega dinero a los afectados por la Dana de Valencia, etcétera, etcétera, pero sí que hay presupuesto para Cariñosas y otros menesteres, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de aquí no se alegra nadie, ningún contribuyente creo yo que se vaya a alegrar. Y es más, parte de la militancia del Partido Socialista Español tampoco creo yo que se hayan alegrado de esto, y más aún enterándose dentro de ese informe de 500 páginas de la UCO, uno de los apartados se especifica claramente con grabaciones del amaño de las primarias dentro del Partido Socialista para que Pedro Sánchez pues llegara. Creo que es interesante poner las cosas dentro de contexto. Lo que he dicho es sin paños calientes, sin paliativos. Hay lo que hemos podido conocer de ese informe. Hay muchas cosas que, como he dicho, no tienen absolutamente cabida, no tienen una cabida absoluta, y que lo que había que haber hecho ayer es, creo que todos estamos de acuerdo en que había que cesar al secretario de organización. Creo que ha habido un comportamiento que no es el que debería haber pasado, pero decir de ahí y poder sacar de un mensaje de mete 2 papeletas en una urna, que es lamentable, y soy el primero que lo va a condenar, en esas primarias, que yo, por cierto, no tengo ningún problema en decirlo, yo no apoyaba en ese momento a Pedro Sánchez, pero en esas primarias, sinceramente, creo que en los procesos orgánicos del Partido Socialista hay apoderados, interventores, hay acreditada confianza en que ese sistema funciona, y que por un mensaje podamos decir que alguien ha metido 2 votos en una urna cuando nadie te vea, saber si de verdad es así y poderlo confirmar. Creo que no. Creo que es aventurarse demasiado. Que puedo entender que haya gente que, pues que es con lo que yo he dicho de que hay gente que se alegra. Yo estoy convencido de que hay gente que ayer se alegró porque cuando miraba en redes sociales había mucha gente que sí que se alegraba, porque son de la actitud de el cuanto peor, mejor. Entonces, cuanto peor le vaya al gobierno, mejor nos va a ir a nosotros como partido político o a quien sea. Entonces, sí que me entristece y creo que no es una actitud buena, no creo que sea algo que debamos ni siquiera de premiar, pero desgraciadamente hay ese tipo de personas. Luego también podemos entrar al populismo, y digo desde el primer momento, lo que descubrimos ayer es muy feo, es muy grave, y la condena absoluta. De ahí a decir que no se hacen avances sociales, de ahí a decir que no se destina dinero a infraestructuras porque se haya derivado dinero en, creo que has dicho tú que se pagan prostitutas, sinceramente creo que me parece bastante aventurado poder confirmar eso, y luego decir que es que no se va a hacer el desdoblamiento, que hay dinero para unas cosas pero no hay dinero para el desdoblamiento. Sinceramente me parece un poco demagógico. Perdona que te lo diga, porque es como, no, si no ha habido un desdoblamiento en muchos de estos años ha sido por una voluntad política, y no es un problema de que haya dinero, de que se ponga dinero tal. Y desde aquí mi completa condena a la corrupción, mi condena completa a todas las personas que están en política, no por el fin de mejorar la vida de las personas, sino para poderse lucrar o para poder llevar a cabo sus intereses personales. ¿Se os parece, Juan Antonio y Pedro, que son los últimos por intervenir? Juan Antonio. Bueno, creo que aparte de lo de pedir perdón repetidamente, otra de las palabras que le escuché mucho en la comparecencia de ayer al presidente fue la de ciudadanía. Me ubico en ese sector, en el sector de la ciudadanía, dentro del sector crítico, y
y por ello voy a seguir en la línea que suelo mantener, tanto cuando se trata de política local como cuando se trata de política nacional o en cualquier ámbito. Y dentro de esas críticas, bueno, también añadirme al grupo de pagador de impuestos. Eso aquí parece que impuestos pagamos todos, debemos pagarlos todos. Yo como funcionario no me escapo. Tú no te escapas bajo ningún concepto. Yo como funcionario no me escapo. Los oyentes tienen que saber que quien está hablando es un funcionario y el hombre pues no tiene otra... Efectivamente. Y entrando en el tema, la dimisión de Santos Cerdán parece que es por el tema de las comisiones o presuntas comisiones por adjudicaciones de obras públicas. Ahí es donde parece que se centra el tema del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO. A partir de ahí van surgiendo más cositas, parece un poco, yo me imagino la pizarra de la UCO, donde tengan allí sus oficinas y su base central, como un poco en las películas policíacas estas americanas, tirando hilos hacia un lado, hacia otro, hacia una persona, hacia otra, porque parece ser que se va entremezclando unos temas con otros. Tiene muy mala pinta. Yo también respeto la presunción de inocencia y quiero pensar que estas cosas, cuando surgen a la opinión pública, son porque tienen una base de una investigación y de una serie de indicios, de pruebas y de, pues como parece ser, de grabaciones, de conversaciones, de documentos y de historias. Entonces, tiene muy mala pinta. Lo de poner la mano en el fuego, como hemos estado escuchando de otros compañeros de este señor o del mismo presidente, pues al final es lo que tiene, que te puedes quemar la mano. Ahora, a mí me gustaría saber una serie de cosas. Veremos si a lo largo del tiempo y con la investigación se saben, se descubren y sabemos estas cosas. Es la primera y principal, si el presidente del gobierno estaba o no enterado de lo que estaba pasando a su alrededor. Él dice que no, veremos si también eso acaba por siendo verdad o qué es lo que ha pasado aquí. El tema de... porque esto parece al final, nadie sabía nada, pero van todos los cayendo como pieza de dominó un poco, ¿no? Primero salió el tal Aldama, luego salió el tal Coldo, luego Ábalos, luego y han ido saliendo sucesivamente y no sabemos a dónde va a parar el tema. Según las declaraciones de Pedro Sánchez ayer, parece que el tema, el cortafuegos va a estar ahí, en Santos Cerdán. Pero luego los acontecimientos es lo que pasa, ¿no? Viene el tsunami, viene la ola y el cortafuegos o el muro el dique de contención se lo lleva. O no. Pues ya te digo, es la principal duda que me queda a mí en este tema. Pedro. Bueno, yo tengo una opinión singular sobre este tema, porque a mí me pilló laboralmente trabajando en Navarra hace 7 años y conocí a Coldo, por decir de alguna manera, que era una persona que estaba dándole vueltas a la empresa, una empresa minera en la que yo estaba trabajando, una empresa australiana, para ver qué sacaba allí, y se ofreció como conseguidor, y era una persona ya de mala reputación, una persona que estuvo a punto de llevar a un tío a la muerte, o sea, le pegó una paliza cuando él era... dicen chulo, putas, discotecas y tal. Él lo que tenía era una mini empresa de seguridad, o sea, él y otro socio que iban a los puticlubs y al que no pagaba o al que para arriba o al que para abajo le daban una paliza de muerte, se ofrecía. Estaba también Acciona, que no sé por qué, que en Torrevieja también, en otros sitios siempre está metida, donde hay sobornos y cosas raras. Santos Cerdán, que es de un pueblo que se llama Milagros, famoso por las cerezas allí, dicen las cerezas de Milagros. Santos Cerdán, que también todo el mundo sabía que era un conseguidor.
Y me va a venir ahora a decir Pedro Sánchez, con lo listo que es, lo inteligente, lo que sabe, lo que le rodea, que no conocía a toda esta gentuza. Mira, cogió un cochecito. Me recuerda... Los conoce de sobra. Hombre, y sabía con quién se jugaba. El tema del Peugeot se ha vuelto claro, muy sabía muy con famoso. quién se jugaba los cuartos. Mira, coge un cochecito, parece, me recuerda Si la estaba película. enterado de lo que hacían o no. La película de Bienvenido Mr. Marshall. Claro, está enterado, por favor. Te voy a buscar información de Navarra en aquella... Y si él no lo sabía, una cosa que era Vox Populi, él no lo sabía. Me da la impresión de que, siguiendo lo que tú comentabas, que lo has puesto encima de la mesa y desde más conocimiento más cercano, pero para los que no hemos llegado a conocer en persona estos individuos, pues nos da la impresión de que son de este tipo de gente que les da lo mismo que gobierne la izquierda en un momento dado que la derecha en otro momento dado, que ellos siempre se van a mover hacia donde esté el poder o hacia donde puedan ellos. Sí, pero Coldo estaba muy metido en el trepar o medrar. Coldo estaba muy metido en el Partido Pocos Socialista. Escrúpulos iba para lo que iba. Pero lo que quiero decir, y esto es fuerte decirlo, es que Pedro se buscó a estos cuatro, estamos hablando de Coldo, del Santo Cerdán y del Torerito, se lo buscó a los cuatro porque sabía que eran unos golfos redomados y que podían tomar el poder en el partido. Y él es un golfo redomado porque, sí, macho, se le ha pillado metiendo papeletas por detrás. Coldo estuvo 3 días tumbado encima de las papeletas, etcétera, etcétera. Es que si no queréis ver que este tío es un golfo redomado, ¿Quién es un golfo? Estáis ciegos. Pedro Sánchez, todo esto lo sabe. O no sabía también lo de su hermano y lo de su mujer y lo de Coldo. Y vamos a ver, si yo que soy... Si yo que... pruebas? Claro, sí. Bueno, creo que había pedido Joaquín la palabra. Después sí que me gustaría contestar. Vale. ¿Tú crees que termina Pedro y pasamos a ya acabo. ¿Tú crees que en toda Navarra supieran que Coldo lo que era de lo que era y lo que era Santo Cerdán? Santo Cerdán lo disimulaba más y tal, y todo lo que hacían y tal y todo esto, y Pedro Sánchez va con ellos inocentemente: ay, aquí estoy con vosotros porque sabéis conducir el coche. Venga, por favor, abrid los ojos, que los tenéis cerrados. Joaquín. Sí, bueno, para el Partido Socialista la situación es profundamente difícil. Estas son situaciones que los partidos políticos y los representantes de los partidos políticos, pues la verdad que lo tienen muy complicado, ¿no? Porque al final es una especie como de mancha que, por el hecho de que tú seas un cargo orgánico de un partido político, como hoy tenemos aquí a Tomás, que es cargo orgánico del Partido Socialista, pues le toca hoy lidiar una situación complicada. Yo he pasado por allí en una época difícil, en el año 2018, en fin, y estaba en activo y tenía que no defender, sino dar la cara como representante de un partido político ante comportamientos absolutamente impresentables, ¿no? Donde el representante, o en este caso la representante del Partido Socialista, llegaba a decir que había que aplicar la ley de partidos al PP de la Comunidad Valenciana como a Herri Batasuna y había que disolverlo. Sus motivos tendría la mujer. Cada uno defendía su postura en ese instante, ¿no? Quiero decir, lo digo porque, en fin, la gente que nos esté oyendo, aquí hay una persona que es Tomás, que es secretario de organización, por cierto, del Partido Socialista en Torrevieja, y el hombre, pues... Pero nuestro funcionario ha hecho un posicionamiento extraordinario, ¿no? Además, ha acreditado su conocimiento profesional como policía. Él ha centrado muy bien el asunto. ¿De qué estamos hablando hoy aquí? Hoy estamos hablando, y este asunto, como ha centrado Juan Antonio, acredita que lo que pasó ayer fue, en mi opinión, una muy mala jugada del presidente del gobierno. Porque lo que Juan Antonio ha centrado es que el asunto es fundamentalmente un tema vinculado a decisiones en gestiones administrativas y políticas en el gobierno de España. Por lo tanto, el hecho de dar una comparecencia de prensa en la sede del Partido Socialista es desviar el foco. Es desviar el foco. Desviar el foco porque... Me reservo mi turno de palabra. Es desviar el foco porque es de alguna manera meterse dentro del Partido Socialista, algo que es una cuestión del Consejo de Ministros, como todo el mundo sabe. Además, ayer fue un muy mal día para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, porque él en su comparecencia
pues validó el PNV, que es poco sospechoso, rápidamente lo cogió al vuelo, dijo, bueno, veremos a ver qué pasa, porque el presidente del gobierno en su comparecencia en la sede del PSOE ha venido a decir que el informe de la UCO es una sentencia. Es decir, vamos a ver, lo que no se puede es el informe de la UCO darlo por bueno para unas cosas y no darlo por bueno para otras. El informe de la UCO tiene una situación muy clara. Hay una parte en el informe de la UCO que especifica expresamente por qué el señor José Luis Ábalos dejó de ser ministro del gobierno de España, lo dice el informe de la UCO, y dice que Pedro Sánchez Castejón era conocedor de los tejemanejes del ministro y por eso... Aquí responsabilidades políticas con Sin responsabilidades duda, penales. sin duda, pero no, pero lo que yo quiero... Ni informes Sí. de la investigación con las No, sentencias no tiene nada que ver, pero el problema de todo esto es que ayer el presidente del gobierno por primera vez valida, además lo hace después de que conozcamos todos públicamente que ha habido algo ciertamente complicado. Lo sabemos porque se ha acreditado por investigaciones periodísticas, como es el hecho de que existía una infraestructura destinada a intentar deslegitimar actuaciones de jueces, de fiscales y de periodistas. Decimos que apariencia de delito. Con apariencia, entonces, de delito, aquí se ha hablado de hay que hacerlo bueno en un juicio, la Fontanera Leire. Tiene que haber una sentencia. La Fontanera Leire, sí, pero nosotros estamos hablando... Responsabilidades políticas se deben de, por eso digo, de asumir por eso digo que al máximo. es imposible, son opinión. en estos momentos, según el reloj que tiene Rafa ahí, las 12:38, es que viene al pelo lo que están diciendo, son las 12:38 de la mañana. Y a esta hora, estando el registro, yo esto lo conozco bien porque es que lo he vivido, estando el registro del Congreso de los Diputados abierto a disposición de sus señorías desde las 8 de la mañana, es la bendita hora donde Santos Celdrán no ha presentado su renuncia como diputado nacional. Lo digo porque vamos a ir un poco posicionando las cosas. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que luego se hace. Y claro, como resulta que ayer el presidente del gobierno, que por cierto no tiene un informe de la UCO al cual decir este informe, no, hay 5 informes de la UCO alrededor del presidente del gobierno. Ahora tendrá que explicar el presidente del gobierno qué informe de la UCO es bueno y cuál es malo. Porque ayer validó y tomó decisiones estéticas con un informe de la UCO cesando o pidiendo el cese, cesando por ahora a Santos Celdrán de la organización PSOE y punto. Pero entonces el informe de la UCO sobre las actividades presuntamente delictivas de su esposa, ¿es bueno o no? El informe de la UCO sobre las actividades presuntamente delictivas del fiscal general del Estado en una operación política para atacar a un oponente político, ¿es bueno o no? El informe de la UCO vinculado a la actuación administrativa que ha dado lugar a que veamos que el hermano del presidente del gobierno se encuentre en la situación judicial en la que se encuentra por intentar ocupar una plaza en la función pública, ¿ese informe de la UCO es bueno o no? Y podría seguir, pero lo que quiero decir es que en estos momentos lo que yo también reivindico es que hay un momento de absoluta coherencia en la actuación de Santos Celdrán. El señor Santos Cerdán ha sido absolutamente coherente. ¿Por qué? Porque el señor Santos Cerdán, en su ejercicio político, se ha ambientado en el mundo del delito. En el mundo del delito. Solamente una persona ambientada en el mundo del delito puede cerrar un acuerdo para una ley de amnistía como la que ha cerrado con un delincuente huido a la justicia, como es el señor Puigdemont. Y quien tiene esa capacidad moral y ética tiene la capacidad de ser lo que acredita la UCO en el informe que hemos conocido. Es la delincuencia pura y dura. Y es una coherencia absoluta del señor Santos Celdrán. No mezclemos temas, porque Hombre, te voy a poner un ejemplo. es que Negociaciones con ETA han tenido todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha. Pero los que han ido a negociar con Juan Antonio, con representantes Juan Antonio, o como lo quiera llamar. Juan Antonio, perdón, te interrumpo. De ETA no han robado. Pero es que no es lo mismo.
No es lo mismo negociar Han ido con un como señor políticos, para poder no como- tener una investidura por 7 votos y hacer una ley ad hoc que eso que sea- según dice el Tribunal de Justicia de que la eso Unión sea Europea más o menos reprochable, pero no, que no más o tiene menos nada no. que ver Bajo con mi que sea- modesta opinión es delincuencia pura, porque mira, aquí pasan muchas cosas, pero la noticia más vergonzosa en el mundo de la corrupción política en España no fue lamentablemente lo que ocurrió ayer. Ocurrió antes de ayer. No fue lo que ocurrió ayer. Ujú. Ocurrió antes de... Lo que está pasando en este país ¿A qué te refieres? es brutal. Me refiero, Esos años en el Partido Popular. bueno, pero sí, Y vamos decir a que ver. lo más grave de la Pero- historia. Pero escucha, pero Tomás, No, si tu argumentario como cargo público... no, yo solamente lo tengo no, claro. Pero escúchame. te doy No, esa. pero si tú vienes aquí a no, decirme a mí como no, en absolutamente. Yo como en ningún momento he contribuyente, hablado del Partido como Popular. contribuyente, No, como en contribuyente, absoluto. No, estoy no, calculando... no es en el no, Itumás. disculpa, Te estoy diciendo, lleva cuidado pero con lo como que dices, contribuyente, porque claro. yo no quiero entrar en el Itumás, Claro, Joaquín. pero como contribuyente, que en estos momentos supuesto. yo estoy calculando lo que debo de aportar de mi patrimonio para sostener a las administraciones públicas, lo hago con mucho gusto, para que cualquiera de los que se pongan enfermos en esta mesa tengan una sanidad pública, para que cualquiera de los que estén en esta mesa y necesiten una educación de calidad, la puedan tener. Tengo yo que tener cuidado porque yo he estado en la actividad política y he formado parte de un partido político. Esto no es entonces una democracia. Que ha tenido Esto es ya una muchos dictadura. procesos de corrupción. ¿Qué va a Mucho ser? cuidado, Joaquín. Pero que a mí un cargo del Partido Socialista me haga esta advertencia es de una Te lo digo. gravedad. No es de ninguna gravedad, te lo digo, Joaquín, de que verdad. Yo no te lo voy a tomar en cuenta, pero Sí. sí que quiero que los oyentes sepan lo que está pasando en este momento en Sí. el país. Porque hace 48 horas ocurrió el acto de corrupción más grave que deja lo de Santos Cerdán. Santos Cerdán, porque estamos viviendo lo que prácticamente todos sabíamos y lo que y hablamos de Santos Cerdán, por no hablar de Pedro Sánchez, porque lo dice el informe de la UCO. No, es el decir, informe de la UCO hace no dice que 48, Pedro Sánchez hace lo sepa. 48, No. bueno, bien, No lo dice, Joaquín. Hace 48 horas se ocurrió en este país el acto más lamentable de corrupción política que ha habido probablemente en nuestra democracia. Y es que 40 ciudadanos que cogieron dinero de los españoles para cometer delitos, y que fueron judicialmente encausados y que fueron depurados y que efectivamente fueron condenados por ello, por ser delincuentes, por robar dinero público para cometer delitos, para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno por 7 votos de Junts, aprobaron una ley de amnistía y fueron amnistiados en la Audiencia Provincial de Barcelona antes de ayer, entre otros el señor Romeva, un perfecto delincuente que odia a españoles. Entonces, perdonadme, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo mismo, ¿eh? Es todo lo mismo. El ámbito delictivo en el cual se encuentra en estos momentos, insisto, no el Partido Socialista, que para mí es una institución de 140 años que merece mi respeto, sino los que dirigen hoy a esta formación para mantenerse en el poder, es lamentable. Yo es que me gustaría. Perdona. Déjame. Perdón, había pedido la palabra. Ah, sí. Por alusiones directas. Vale. Si os parece, por alusiones directas, Tomás. Vale, es que se han dicho muchas cosas. Para empezar, este señor ha dicho que ha visto delitos y hace 7 años. Es algo que me ha parecido bastante esperpéntico y has visto delitos y no dijiste nada, pero ahora sí lo conocía. Sí, porque viste que Coldo le pegó una paliza a alguien que casi lo mata. Creo que has dicho cosas, pero Te he dicho, salió ¿qué has en la dicho? prensa, salió en la prensa. Que le pegó Es una que la paliza prensa, que casi mata a alguien. En un puticlub le pegó una paliza a uno que casi lo mata. Y está condenado por eso. Y Pedro Sánchez había ido a lo tu sabe que ese es empresa un golfo y que- no, y que el que- Santos Cerdán era un golfo y lo sabe, que vale, Dávalos y era un Pedro golfo Sánchez, y Pedro dijo, Sánchez necesito lo estos sabe, ¿qué? y Pedro Sánchez lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber? Si cogió esos 3. Porque lo va a a los 3 hacer. golfos. Hostia, ¿qué se lo- qué y se ese lo informe de la recomendó? UCO, y es que en ese informe de la UCO, en ningún momento, y Pedro además Sánchez ya lo acabará en la estarían cárcel. diciendo. Si hay justicia en este país. Pedro Sánchez no acabará en la cárcel. Si hay justicia Otra en cosa, este país, acabará en la cárcel. Pues yo creo que no acabará en la cárcel. Su mujer puede que no, y su hermano puede que no, pero él creo sí. que a ti te gustaría y no debes de confundir lo que a ti te gustaría con la realidad. A mí me gusta que los criminales vayan a la sinceramente, cárcel. pues no parece, porque si no hay, si fueras una persona demócrata y que confiara en la justicia, confiarías en que si un juez dice que tiene que ir a la cárcel, que vaya, no que vaya porque a ti te apetezca. Pero independientemente de eso, confío con Juan lo diga. Vale, pues entonces, Hombre, no a mí lo lo que sí que me metería en la preocupa cárcel. y lo que sí que me ha parecido bastante, y de verdad te lo digo, Joaquín, es que me ha preocupado bastante porque creo que has dejado claro, y de verdad creo que, y te valoro mucho, has hecho el discurso que está haciendo y la oposición que está haciendo el Partido Popular a día de hoy. Lo que has hecho ha sido poner una balanza y todas las cosas que incluso muchas que no tienen fundamento, llegar y ponerlas en una balanza porque cuanto más mejor. Porque cosas que no tienen... Porque cuando cosas... Porque cuando yo lo que te digo que creo que no tiene fundamento y no creo que el Partido Socialista o que Pedro Sánchez ayer diera por válido ese informe de la UCO o dijera que todas las cosas que hay en ese informe de la UCO son ciertas, lo que yo creo es que haberlo
habiendo leído eso, creo que es incompatible que esa persona siga. De ahí a decir que eso es válido, creo que hay un trecho muy grande. De ahí a decir que lo del fiscal general tiene recorrido, hay bastante. Y la oposición que está haciendo, y de hecho creo que es... Yo he dicho que hay un informe de la UCO. Vale, no, y te estás diciendo, y lo has utilizado para atacar a Pedro Sánchez, y es lo que está haciendo el Partido Popular a día de hoy. Y de hecho, creo que puede que tengamos, hay un problema, y de hecho ayer y esta mañana lo veía, que Vox ha salido a hablar y ha salido a criticar al PP, porque ellos se han dado cuenta de una cosa que yo también me he dado cuenta y que mucha gente se ha dado cuenta. El Partido Popular a día de hoy sí está atacando al gobierno, pero está haciendo una crítica al gobierno. ¿Para qué? ¿Para gobernar con qué? ¿Sabemos lo que quiere defender a día de hoy el Partido Popular? No, lo único que está haciendo es un ataque. No lo está haciendo. Entonces, pero que es algo que ha dicho Santiago Abascal, que el Partido Popular no sabe lo que está haciendo. Abascal y el otro. Tú hablas de tu partido. Sí, yo puedo hablar de todos los partidos. Hombre, no, faltaría más. Mintiendo no. Mintiendo no. No sabes lo que ha dicho. El PP lo que está haciendo es lo que pide la gana que haga. Que no está teniendo. Y de hecho ha dicho que el Estado... Es que ridículo. Lo que defiendes, y entonces, solo una cosa. Cuando en la Comunidad de Madrid el PSOE está atacando y no sabe por dónde meterla para derribar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y te voy a decir una cosa, en toda la oposición, todas las oposiciones están haciéndolo. La cosa es que tú puedes tener una actitud más proactiva, una oposición más leal, vamos a decir, haciendo propositiva, haciendo propuestas, cuando la actitud que yo estoy viendo a día de hoy del Partido Popular, y creo que además van a tener un problema, porque si esto, yo te doy la razón y digo que lo que hemos visto en el informe de la UCO a mí me parece vergonzoso, y es algo que criticamos todos aquí. Si todo el mundo cree que el Partido Popular puede y tiene una mayoría en el Congreso porque Sánchez es tan malo y el gobierno y las medidas que está haciendo Pedro Sánchez y España va tan mal que lo que hay que hacer es hacer una moción de censura, lo va a hacer. Vamos a ver una moción de censura de Feijóo, porque estamos viendo que a día de hoy el PP no puede hablar. Es que además el PP lo único de lo que puede hablar, y PP y el resto de partidos políticos, de lo único que pueden hablar es de esto, porque no pueden hablar del paro, porque el paro se ha reducido a mínimos de hace 17 años. El paro juvenil está en el mínimo histórico desde los que tenemos datos. Hemos hecho leyes sociales, se ha aumentado el salario mínimo interprofesional, se ha aumentado las pensiones a la vez que se está llenando la hucha de las pensiones. Se están haciendo un montón de medidas, y el Partido Popular, ¿qué es lo que dice ante todo eso? No, corrupción, ante un montón de cosas que en realidad, seguramente o muy probablemente, todavía no hay ninguna resolución judicial que diga que eso tiene fundamento. Entonces, a mí lo que me sorprende es que sí, que se diga. A mí me encantaría ver que el Partido Popular, y de verdad que no quiero entrar en el y tú más, pero yo vengo aquí, cada vez que he venido aquí y alguien me ha dicho algo de la corrupción, lo que yo digo es, yo no quiero corrupción ni en los partidos de la oposición, ni quiero corrupción en mi partido. Y es que fíjate más, si hay corrupción en mi partido, lo que voy a hacer es que lo voy a criticar el doble, porque lo que no tiene cabida es que en el Partido Socialista pueda haber el mínimo atisbo de corrupción. Y lo que hace el Partido Socialista, y lo que vimos con Ábalos, y se nos criticó por expulsarlo demasiado pronto, y a las 2 horas, a las 3 horas de que se conociera ese informe, lo que se hizo es que esa persona estaba fuera. A mí me gustaría ver que en el resto de partidos, sin nombrar a ninguno, que en el resto de partidos hubieran tenido la misma contundencia, venga la corrupción de donde venga, para intentar cortarla y para intentar atacarla. Bueno, si os parece, si me dais un segundito, Joaquín, porque llevamos ya casi 1 hora de tertulia, llevamos 40 minutos de tertulia, hacemos una pequeñísima pausa publicitaria y seguimos con este hilo de argumentaciones. 54 minutos, tras esa breve pausa, seguimos con esta conversación, esta tertulia de los viernes, patrocinada por Pizzería Número 1, en la que seguíamos hablando sobre el asunto del PSOE de esta semana. Joaquín Abradejo. Sí, bien, no, en mi intervención inicial he comentado que era un día muy complicado, es decir, para un representante o cargo orgánico del Partido Socialista venir a una tertulia como esta y a la vista de cómo se ha abierto en canal la situación delictiva de algunas personas que son de una importancia radical dentro de la organización del Partido Socialista. Voy a intentar diferenciar siempre las personas de lo que es el partido, ¿no? Creo que no hay que extrapolar una cosa con otra, aunque es verdad que yo, como cargo que fui del Partido Popular, se extrapolaba perfectamente, y he dicho que era un día complicado, ¿no? En los últimos 4 minutos de la intervención de Tomás Ortiz pues entran dentro de lo normal, ¿no? De lo habitual a la hora de hablar más del Partido Popular, y yo lo puedo llegar a entender, ¿no? A mí, sin embargo,
como contribuyente realmente lo que de verdad, en fin, es algo lógico, ¿no? Es decir, hay que echar balones fuera como sea, y el Partido Popular, y tal, ¿no? Solo una No, cosa, perdón. un apunte muy corto, muy Yo te he escuchado corto. Y sí, y tú me has perfectamente, interrumpido de una manera muy corta. Sí. Yo en ningún momento he hecho balones fuera. Y es lo primero que he dicho, creo que es una situación muy grave. Ya, se condena, sí. y en el Partido Socialista esto se condena. Desde el primer momento se ve a las pocas horas, no tiene cabida, compañeros y se corta compañeros de raíz. tuyos en estos momentos no están echando balones fuera. Pues en estos ¿quién? momentos el alcalde de Mérida, por ejemplo, es decir, en riguroso directo, están pidiendo un congreso extraordinario del partido y que Pedro Sánchez no se presente. Es decir, ya, ¿por qué? Porque hay una realidad que se está acreditando, y es que es imposible engañar más a la ciudadanía. Muy bien utilizaba Juan Antonio el concepto, a los que vamos a pagar ahora el impuesto de la renta de las personas físicas, a los autónomos que pagamos trimestralmente nuestro IVA. Es decir, Pedro Sánchez era perfecto. La situación, Pedro Sánchez era perfectamente conocedor, y el Partido Socialista tiene que tener gente extraordinaria. Joaquín, Perdón, hagas oye, esas... perdón, por favor, yo estoy hablando de lo que he leído en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que, insisto, no es persona poco sospechosa de ser ni fachosfera ni nada que se le parezca. Ya veremos si no le lleva esto por delante su poder político, como el señor responsable del Partido Nacionalista Vasco dice que bueno, pues Pedro Sánchez dice que el informe de la UCO es casi una sentencia. No lo digo yo, ¿eh? Dicho lo cual, la realidad que hay es que en estos momentos a mí hay un tema que me molesta profundamente. Me molesta profundamente que cada vez que se acredita, como se ha acreditado, queda acreditado en el informe de la UCO, que hay una manera de distraer dinero público de los impuestos de todos los ciudadanos, cuando distraen ese dinero en el ejercicio del gobierno para otras cosas, que siempre esté la prostitución por en medio. Me molesta profundamente. Me molesta profundamente, tal vez porque soy padre de 2 hijas. Me molesta profundamente que haya una tendencia de estas personas que, además, en un ejercicio de hipocresía monumental... ¿De los socialistas o de los políticos? De estas personas de las que estamos hablando, por favor. Vale. Claro. Me molesta profundamente que cuando les ponen un micrófono estén hablando de la abolición de la prostitución, que estén permanentemente utilizando a la mujer, y cuando conocemos su realidad en el ejercicio del gobierno... porque esto es una corrupción dentro del gobierno en la adjudicación de contratos dependientes del gobierno, se distrae dinero público para la prostitución. Incluso hasta hemos tenido noticia, y bueno, yo rompo una lanza por esta persona, que rompo una lanza por Alejandro Soler. Yo he sido compañero de Alejandro Soler, él es diputado nacional del PSOE, yo he sido con él compañero en la Diputación Provincial como diputados provinciales los dos, pero lo intentaron utilizar incluso aquí en la provincia de Alicante para buscar puestos de trabajo sin ir a trabajar, porque literalmente estas personas follando no se ganaba la vida. Pido perdón a los oyentes de Torrevieja Radio, pero esto es lo que consta en el informe de la UCO, que decía el señor Ábalos con el señor Santos Celdrán y con el señor Koldo, que tienen toda la presunción de inocencia. Pero yo no sé hasta qué punto tiene presunción política que esto se siga sosteniendo en el gobierno de España. Tú que has estado en política en un nivel, A ver, yo había solicitado en la un palabra. nivel bajo, medio, como le quieras llamar, pero en la política real, ¿a ti te contaba gente de tu partido, de otros partidos, o esto y tal y cual? Oye, mira, pasa esto por aquí o pasa esto por allá. ¿A que sí, verdad? Hombre, Te contaba, vamos a ver. ¿verdad? ¿Tú crees que a Pedro esto es un Sánchez, disparate. tú crees que a Pedro Sánchez no le habrán dicho de su partido, cuidadito con el Koldo, Yo la única- cuidadito con el otro, yo, que Pedro, lo sabía, coño, que lo sabía, Pedro, yo con no el tengo- torero? Pedro, yo la única prueba que tengo en estos momentos de que Pedro Sánchez era conocedor de una situación de corrupción en el ejercicio de su gobierno es el informe de la UCO. Sí. Y tú no crees, digo Perdón, yo, una suposición. informe ¿Tú no de la crees UCO, que supiera las fechorías de... Pedro, informe de la UCO, Sí. informe de la UCO Sí. que a él le ha servido para que el señor Santos Celdrán Cerdán. o Cerdán sea Cerdo. cesado o dimita como secretario de organización del Partido Socialista. Informe que además deja con las manos quemadas a la vicepresidenta primera del gobierno, Ujú. al ministro de Justicia y Administraciones Públicas y al ministro de Asuntos Exteriores.
exteriores. Es decir, Muy cuidado. serios. No, cuidado, no. Yo estoy siendo serio. No, vamos a ser muy Estoy- serios. ¿Tú habrías puesto la mano por Hernández Mateo? ¿Por quién? Por el exalcalde de Torrevieja que terminó entrando en la cárcel. Pero- ¿Lo habrías puesto? Sí, ¿verdad? Y yo en ningún momento se me Pero ocurre vamos a ver. pensar, en ningún Pero momento tú se te me das ocurre cuenta, pensar Tomás, que tú... que No, que voy a estamos decir algo bueno de ti, pronosticando- Joaquín, que voy a decir algo bueno de ti, Estamos tranquilo. pronosticando que tú... Pero tú te das cuenta, Tomás, que estamos Sí. pronosticando hace tiempo que tú vas a derrotar por aquí. Y no es esto lo que a los ciudadanos que No, mantenemos sí, este sí, país sí, con los es que impuestos decir, queremos es que decir, escuchar es de un que cargo no, orgánico del no, PSOE. sí, Joaquín, No no, me yo hables te del lo PP. pregunto, no, sí, yo te lo pregunto, Por sí, favor. y lo que te estoy diciendo es que a mí, desde todos los partidos, no solo desde el PP, me gustaría que cuando encuentran corrupción, en lugar de taparla, o en lugar de echarlo, como le pasó a Casado, lo que hicieran sería Tomás, condenarla como lo hace el Tomás, Partido no lo he Socialista. dicho yo, lo ha Y dicho que yo Juan te estoy Antonio diciendo- en un ejercicio... Y te lo estoy Perdón, diciendo. Y te lo estoy pero diciendo. Tomás, Con Ábalos ¿Qué sabiendo que era un pruebas tienes? corrupto. Tomás, No lo perdón, sabía. Tomás, No perdón. sabía que era un No, corrupto Ábalos. Perdón, El no, más ha tonto del mundo. Perdón, El más perdón, tonto del Tomás, mundo. perdón. Siguiendo tu argumento, que me parece un argumento respetable, pero que no he sido yo. Que ha sido Juan Antonio. Que sí, pero Perdón, ya, pero si yo Juan a ti te he hecho la Antonio, pregunta pero Juan Antonio, diciendo en un que... ejercicio de profesionalidad, Sí. en un ejercicio de análisis, ha dicho la realidad de las cosas. Es decir, si alguien quiere de verdad resolver esta situación, no da una comparecencia de prensa en la sede de su partido, lo hace desde la Moncloa, porque el problema corrupto está en el ejercicio del gobierno, no en el Partido Socialista. Yo ahí también te hago una pregunta y mi completo eso es- desconocimiento y eso es y esconder. tú sí que has estado... Tomás, y creo después que vamos hayas con Juan estado, Antonio, que desde quería mi completo pedir la desconocimiento palabra. y te hago a ti la pregunta, ¿cómo de fácil es amañar un contrato público? Porque yo confío, Pues y mira, a lo, esta mejor, mañana- a lo mejor soy muy ingenuo y confío que tenemos funciones interventoras, tenemos una serie de mecanismos que deberían impedir que todo esto Mira, pasara. pues- Entonces, ¿cómo...? Te respondo porque esta Vale. mañana, es que esta mañana yo no he estado a ese nivel, porque hablamos de la Administración Central del Estado. Pero esta mañana sí que he oído a Fernández Pero de has estado Castro, en que es... administraciones locales, has Sí. estado de diputado y Bueno, eres oye, yo he estado en la- abogado y respeto mucho Sí, tu sí. trayectoria. Yo he estado en la administración local. Yo he gestionado más, durante mis 8 años como concejal de Hacienda, he gestionado más de 1.000 millones de euros con fondos, incluso los fondos FAIL, el Plan Zapatero, o sea, en una época muy complicada, y no se me ha reclamado ni un céntimo, jamás. En el ejercicio de mi función como concejal de Hacienda, en 8 años, jamás, ni un céntimo se me ha ¿Por qué? reclamado. Perdona, quiero decirte. Doy por entonces, hecho, eres el una tema está- persona el tema- honesta. el tema es el siguiente, es decir, una cosa es la administración local, pero aquí estamos hablando de la administración central del Estado. Y esta mañana he oído a Fernández de Castro, que fue secretaria de Estado de Comunicación con Mariano Rajoy, que ella decía, Sí. aquí hay interventores, además son habilitados nacionales, es decir, son gente técnico de administración nacional, son gente de primer nivel. Pero aquí lo que ha ocurrido es que de manera preventiva, por lo visto, ha habido un reparto por comunidades autónomas incluso. Es que, Tomás, y quiero decir algo más, es decir, acabamos de saber ahora que esto que conocemos, lo conocemos porque una de estas 3 personas dejó preparado un dispositivo de memoria en el comedor de su casa sabiendo que el Guardia Civil iba a registrar su domicilio como salvaguarda. Que esto lo ha hecho Koldo para tener un puente de plata respecto de Ábalos y del señor Santos. Y lo que es peor, lo acabamos de conocer ahora, este señor acaba de comentarle a un periodista que hasta hace poco era la fachosfera y era de un pseudomedio, el señor Chicote de ABC. Me ha encantado, por cierto, ver a medios de comunicación ayer en televisión y en radio llevar a representantes de medios de comunicación de todos los medios. Me ha encantado ver en medios que pensábamos que eran de la fachosfera a representantes del País, del diario.es. Al final los periodistas entre ellos manejan sus informaciones y no entran en la dinámica que los políticos les quieren meter. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este señor, el señor Koldo, acaba de decir a este periodista del ABC que tiene más dispositivos y más memorias y que las va a sacar. Y que esto se va a llevar por delante al presidente del gobierno. Pues Entonces, ojalá, pues mucho si eso es cuidado. cierto, pero ojalá lo si yo haga, no si digo es ni que cierto, a mí lo- soy el primer interesado no, en que eso pase. A mí, pero a ver si va a pasar pero como quiero Aldama, decirte que algo. dice que tiene un montón de pruebas Ya, y luego no es cierto. Entonces, Pero cuidado, ya, pero Vamos, yo, pero no Valdama yo- soltando poquito pero a cuidado, poco, a mí lo que de verdad me- medido. dice Termina- muchas tonterías, termina que no Joaquín. pruebas. Perdona. No, simplemente que a mí lo que me Joaquín. preocupa de verdad, Gracias. que creo que hay figuras que se quieren dedicar a la política con muy buenos perfiles, con buena preparación, personas de presunción honesta, que quieren estar defendiendo al Partido Socialista y tal, que me parece correcto en una época muy difícil como esta, pero mucho cuidado,
porque vienen muchas curvas. Y yo, la verdad, no quisiera ver a estas personas ciertamente preparadas defendiendo al PSOE, pues como María Jesús Montero con las manos quemadas, como el señor ministro de Asuntos Exteriores con las manos quemadas, o como el señor ministro de Justicia también con las manos quemadas por haber puesto las manos sobre según qué cosas. Juan Antonio Moya. Bueno, por fin. Monólogo de Joaquín. Un poco. A mí lo que no me gustaría es tratar estos temas desde una perspectiva de ingenuidad ni de cinismo tampoco. Yo quería matizar dos cosas de dos temas que se han hablado. Por un lado, porque me siento un poco afectado como policía local, como policía, que se digan cosas que... negociaciones totalmente repugnantes con partidos independentistas y con separatistas o terroristas hemos visto de todos los colores y de todos los tonos, y me acuerdo de aquel que hablaba catalán en la intimidad, por ejemplo. Entonces ahí yo creo que no deberíamos de entrar, porque nos podría salpicar a todos, como en plan político. Perdona, eso, un inciso. Yo entro porque me da igual, por un lado. Porque me da igual que sean de los míos o de los otros. Pues por el eso, que dice eso no vamos a entrar por porque eso. entonces todos no. A mí entra donde quieras, pero también ya me digas tú a mí qué partido. partido, si estamos hablando de PP y PSOE, qué partido de los dos no ha participado en esta. Me da igual. En esta Si cosa. hay alguien del Entonces, PP o lo que del no PSOE, podemos es ni hacer si hay ni alguien del hacernos PP los o del ingenuos PSOE que lo hace mal, ni me da hacernos igual. los cínicos de decir esto el mío sí, el otro no. A ver, yo Pero como el mío es que no es mío. como policía, A mí el corrupto como no es policía mío. me parece totalmente repugnante ese tipo de negociaciones. Pero bueno, Pero que para mí el corrupto... el político sabrá lo que Para mí, hace. el corrupto, aunque esté en un partido que sea de mi ideología, Eso de mi por un creencia, lado. es un corrupto. No lo quiero. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No Y luego quiero. luego me Es que gustaría estás seguir mintiendo con porque lo me primero gustaría que yo he seguir con dicho el es lo tema de contrario. Porque con el tema de fondo. Si no reconoces que el Ábalos que iba pegado a Sánchez para hacer los privilegios, que el coldo del otro y tal, estáis defendiendo Pedro, con a el- los golfos, más golfos que hay en España ahora mismo, pues entonces Con el demuestra tema de que fondo, te ciega el partido, A mí Juan dime uno Antonio. de Creo que- ideología que sea un sinvergüenza, y si lo es, lo es. Para la persona del partido. Claro, ya está. claro. Yo Juan Antonio, insisto. no me veo tampoco Sí, sí, como continúa. ese quien para dar consejos a nadie, pero hablábamos antes de eso, de responsabilidad penal, que ya se dirimirá en los juzgados, a los cuales hay que respetar y dejarlos trabajar, y de responsabilidades políticas, que son muy diferentes. A ver, las declaraciones de Pedro Sánchez de ayer, que es un poco lo que centra el tema después de la dimisión o no dimisión o cese de Santos Cerdán, que no sabemos al final qué ha pasado, si ha dimitido o lo han cesado. Lo de pedir perdón me parece muy bien. El sentirse defraudado, pues ahí es donde tengo yo la duda de hasta qué punto sabías o no sabías, pero lo que yo exijo como ciudadano, y volvemos con lo de la ciudadanía, es llegar hasta el fondo de lo que se está investigando, de lo que haya pasado. Yo quiero saber qué es lo que ha pasado y quién ha sido el que lo ha cometido. Si hay cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas, amaño de contratos, quién ha sido y cómo se ha hecho y qué es lo que ha pasado ahí. Y me gustaría que el presidente del gobierno, o que creo que es él el que salió a dar la cara y al que le corresponde, lo que debe de hacer en vez de pedir perdón, o además de pedir perdón y de sentirse defraudado, es intentar que se llegue hasta el fondo del asunto. El único inconveniente que le veo para ponerse de perfil y no querer entrar en eso es que él sepa que le puede salpicar también a él, o que le puede llegar también a él, que no lo sé. Por eso decía al principio, ¿hasta dónde va a llegar el tsunami? La ola de... Y si va a ser Santos Cerdán el dique de contención o no, pues lo que decía al principio, que mala pinta tiene. Sí, Tomás. Una última cosa, yo respeto tu opinión, pero creo que el presidente Sánchez ayer lo que hizo fue lo contrario a ponerse de perfil. A mí me habría gustado mucho ver a presidentes, representantes o el secretario general o el presidente de otro partido, cuando ha salido algún tipo de corrupción en su partido, que saliera a decir
hemos tenido un caso de corrupción, lo condenamos y vamos a atacarlo. ¿Te das cuenta de que ya dejan de nombrarlos por su nombre y apellido y ya son personas a las cuales no nombramos? Como no nombrábamos a Bárcenas, como no nombrábamos a... Completamente. Pero y ya no los conocemos, ya no los nombramos, ya son... sí, completamente. Sí. Personas extrañas. Y estamos de acuerdo en que ayer fue un día muy difícil, hoy también es un día muy difícil, porque incluso personas que teníamos una confianza, y me dices... Yo no conozco personalmente a ninguna de las personas implicadas en esto, pero si tú ayer me dices, antes de que se conociera todo esto, si yo confiaba en que estas eran unas personas honestas, yo te habría dicho que sí. Entonces, obviamente, yo confío porque confío en el buen hacer y confío en que seguro que hay ovejas negras dentro de todos los partidos, y entonces, sobre todo a los que hemos confiado en esas personas, lo que yo te digo es, sí, y nos han engañado. Yo también me siento profundamente decepcionado, como un montón de gente militantes, simpatizantes, incluso personas que hayan podido votar al Partido Socialista, se sienten decepcionados, y separo muy bien lo que tú dices de si es un corrupto, yo no lo quiero y me da igual quién sea. Si alguien tiene cualquier prueba de que Pedro Sánchez sabía algo, que lo demuestre. Pero todo lo demás son en las filas de este señor de Mérida que estaba pidiendo esto. Eso será regeneración. Eso será nueva. Habrá que ver qué es lo que pasa. Hay muchas opciones. Termino, Sánchez. Hay muchas opciones que también terminaremos de ver. No sé qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ni aparentemente pues Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente, porque sinceramente creo que nadie va a hacer una moción de censura contra él, y si la hacen, pues no sé si va a fracasar o no. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Yo puedo tener la confianza. Tampoco sé si dentro del Partido Socialista, si hay más gente que considera que hay que volver a elegir un nuevo candidato, tal. Dentro del Partido Socialista tenemos los suficientes mecanismos como para las personas que no estén de acuerdo, que soliciten en el comité que se vuelva a repetir. Vale, no, quiero decir, antes de terminar con este tema, antes de cerrarlo, vamos a hacer lo siguiente. Joaquín Obradojo me ha pedido la palabra. Lo quiero hacer muy rápido. Vale, y después de eso os dejo un último turno de palabra para todos, para que resumamos y para que digamos lo último. Lo mío va a ser muy este rápido. Respecto. Tomás ha hecho antes una manifestación de lo que además él cree o él ha vivido, y no lo pongo en duda, al respecto de la limpieza de las primarias, de las votaciones dentro de los interventores y tal. Desde que esto es en este mismo instante, acaba de salir el alcalde de León, importante líder socialista en Castilla y León, diciendo que él sufrió al señor Santos Cerdán en su condición de candidato en las primarias, y que efectivamente no le extraña nada de lo que está saliendo y se oye en esos audios. Por cierto, hemos estado hablando aquí de Koldo. ¿Dice en algún momento que hay algún amaño? Dice que le hicieron la vida imposible para intentar evitar que él pudiera ganar sus primarias. Es decir, que hubo malas artes, cuando salgas de aquí lo vas a escuchar. Yo no quiero, de verdad, aquí no quiero darte más disgustos. Es decir, que no va a cosa contra ti. Pero yo sí que creo que es importante, por favor, que durante 1 minuto y 10 segundos, en la medida de lo posible, porque una cosa es que lo hablemos y lo digamos, y otra cosa es oírlo. Sí, vamos a ver. Quiero que sepas, escucha, pero escucha un momento, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho, y estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón. 450 es el día en proceso. Que no voy a decir que yo tengo el papel, lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son la Rioja y Cataluña. Que no quiero que hables de que no se habla. Y tú, 70. Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Tener que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe. Y se tienen aquí, joder, y no habla. No hay ningún problema. Vale, pues ya está. Si hay algo se arregla con quien hay que arreglarlo. Punto. Vale. Ya podéis ir. Es la grabación. Pues preferiría que tú no lo pudieras contar, porque yo no he escuchado Es una nada. grabación que ya está disponible y se ha hecho público el audio de cómo el señor Koldo, en presencia del señor Ábalos y del señor Cerdán, se reparten 450.000 euros de obra pública. Eso está transcrito en el informe de la UCO. Y no tiene ningún sentido que circunscribamos esto en el Partido Socialista, por favor.
Esto es Me gobierno encantaría- de vale, España. Hay algo que a mí me Es encantaría gobierno conocer. de España. ¿Y tú crees que eso no lo sabe Pedro Sánchez? Mira, yo te voy a decir una lo cosa. sabe perfectamente. Sergio, Yo te- no sé lo que opina Sergio, que estarme aquí callado. Yo te estoy voy- callado, mira, pero yo te- yo hablo como ciudadano. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Pedro Sánchez, por la posición en la que está, como yo, por ejemplo, cuando está en mi empresa y una tal y cual, coge y llama al general de la UCO o a quien sea, oye, mira, que creo que está y que tal y que cual, y le dice, sí, tal, y se cuentan. Lo sabe todo. ¿Cómo se va a hacer el imbécil de llegar allí por la mañana y decir, esta mañana me he enterado que Santos Cerdán era un corrupto? Y además me recuerda mucho, y perdón, y con esto termino, me recuerda mucho a un amigo que tenía. Yo tenía un hijo que era de estos hiperactivos y tal igual, y estaba rompiendo cosas, pegando tal, esto, el otro, tal. El padre le pegaba, lo castigaba, lo que tal y cual, hasta que el niño aprendió una técnica que le dijo la madre, que era perdón. Entonces cogía, hacía una barra basada, y cuando el padre iba a ver, perdón. Hombre, no, Pedro Sánchez, perdón. Mi mujer, perdón. No, hombre, no. Estoy pillado. Y no me creo que Santos Cerdán, tú no supieras que era un golfo, cuando lo sabe el alcalde, lo sabe... ¿Puedes presentar alguna prueba o hay alguien que pueda presentar alguna prueba? Porque si no todo lo que dices, una prueba. Todo lo que dices es absurdo y estamos hablando de supuestos. Porque O sea, entonces yo podría decir que es que tú, el alcalde- por ser una persona, has cometido un delito y entonces pues sería igual de válido que lo que tú estás diciendo de Pedro Sánchez. O sea, entonces el alcalde de Segovia lo sabe. Nos podemos lo sabe, poner. No, tal, pero él no lo han sabe. dicho. Es que está, te Él estás no inventando. sabía quién era Coldo, ¿verdad? No sabía lo quién está era Coldo. diciendo. Es que ¿Me no quieres está decir que no diciendo- sabía quién era Coldo? Sí, podría saber quién era Coldo, pero es que no estamos hablando ¿Me querías de eso. decir que no sabía quién era Ábalos? Estamos hablando de Es que, tú sabía estás en sabía un que partido, Ábalos tú estás en un sabía que partido, Ábalos era corrupto. No hay Decir no hay eso- correvidiles en tu partido que llegan y ¿A te qué dicen, ¿sabes te qué? No sé qué, no sé cuántos. ¿Tú crees que nadie iba a ir a decirle... Si a mí ahora Sergio Pedro, llega y me Pedro, dice... ¿sabes que el Ábalos tiene 3 queridas y tal? Vale, Igual, ¿tú crees que nadie? si ahora Venga, llega, por favor. mira, si ahora llega mi Sergio y me dice, creo que Pedro Sí. ha robado dinero y además tiene 3 queridas. Si yo me lo creo, estoy creyéndome algo que no tiene ningún fundamento. No. Y estaría haciendo, y si me lo creyera, me estaría creyendo que es que pues tú has cometido un delito y que tienes 3 o 4 queridas, pero yo confiaría en ti y diría, ¿hay alguna prueba? Y entonces Sí. me dice, sí, Sí. ¿qué prueba hay? Claro, no, claro, no las hay. claro que le mira, no, está porque si las contratada por hubiera, esta empresa, pues, tal. pues si las hubiera, Pues no lo y sé. yo es que creo que os queréis adelantar al sistema judicial, se condenará. Y cuando haya una sentencia en firme que lo diga, y si os da la razón, yo te diré, pues es completamente cierto. Sí, y es vergonzoso. en eso tienes pero toda la razón pero del lo que mundo. estás Pero diciendo. antes hay que cortar, no, pero no hay lo que que dejar estás que siga diciendo. robando Lo el que Ábalos estás para arriba, diciendo. para abajo Pero y que está, extorsionando a todo el lo que mundo, estás coño. diciendo es de teoría de la conspiración. Que puedes elegir qué creer, y me parece muy bien. Pero a mí lo que me gusta es la realidad y las cosas que tienen pruebas. La teoría de la conspiración era la que defendía el gobierno de España y Pedro Sánchez ¿Cuál? hasta antes de ayer. La fachosfera. ¿Se han presentado pruebas? Perdón, Sí, la pues fachosfera. en el momento en el que se han hay presentado que pruebas. cargarse al teniente coronel Bala, al máximo responsable de la UCO. Hay que filtrar vídeos sexuales de algunos fiscales. Aparecen en la comisión de investigación del Senado funcionarios de empresas públicas Joaquín, diciendo si tienes pruebas que de eran- que perdón, si esto es una tienes, prueba. si tienes pruebas de que Funcionarios presentarlas de y un empresas, juzgado te perdón, dará la razón. Funcionarios de empresas públicas en la comisión de investigación del Senado diciendo que eran Que sí. llamados al orden porque intentaban saber por qué no venían a trabajar señoras que estaban adscritas y metidas en esas empresas públicas porque lo pedía el señor Ábalos. Por favor, si esto es un camión, si a mí, yo lo que de verdad lamento es que, y pido por favor que esto termine pronto, porque al final el futuro tiene que escribirse con personas con talento, jóvenes, que crean en ideología, que estén en el PSOE, en otras formaciones políticas, pero que no se les sacrifique defendiendo lo indefendible. Es decir, y yo me rompo una lanza por estos cargos públicos socialistas que quieren defender ese futuro, porque después de lo que venga, y ojalá que venga un Partido Popular sin depender de extremos, después de Sánchez, sin depender de extremos. Este Partido Popular, después Joaquín, de- ¿te refieres al Partido Popular o Partido Socialista? al Partido Popular. Después de lo que ocurra aquí, ojalá venga un PP sin depender de extremos que pueda tomar sus decisiones. Y después del PP vendrá otro partido socialista, otra ideología, porque esa es la alternancia en la política. Pero es que en estos momentos se está socarrando literalmente y lamentablemente veo que es una barbaridad que la locura corrupta en el gobierno de España se residencie en la calle Ferraz. Es que lo que ayer ocurrió es un intento de entanarse, como decimos vulgarmente ahí, como los pulpos que se entanan en el partido. No, señor. Pedro, tú eres el responsable.
Pero no lo digo yo, lo dice el Pedro Sánchez del 2017 a Mariano Rajoy. Es decir, es que aquí hay un problema brutal, que eso lo he vivido yo. Es que yo he vivido en el Congreso de los Diputados, como diputado sentado en el hemiciclo, al señor Ábalos defender la moción de censura que apartó al gobierno de Mariano Rajoy, dando lecciones de dignidad. Y ahora oímos audios de este señor repartiéndose dinero público procedente de nuestros impuestos. Madre mía, Joaquín, pero es que tienes una doble vara de medir muy curiosa, porque tú hablabas, sí, cuando tú condenabas la misma corrupción cuando estaba en tu partido. Yo ahora aquí puedo llegar y decir, yo milito del Partido Socialista, condeno completamente la corrupción y todo lo que hemos visto y lo que yo he podido leer me repugna. Lo que a mí me pasa, y esa doble vara de medir, es que cuando hemos visto casos, cuando hemos visto casos de corrupción, cuando hemos visto, no, Tomás, es la del día 30. ¿Qué decías tú? Mi vara de medir es la del día 30, Joaquín, la de pagar el IRPF. Joaquín, no, Joaquín, tú has sido diputado. Joaquín, tú has sido concejal en este ayuntamiento. Sí. ¿Qué decías antes? Es que es un disparate, Joaquín. ¿Qué es lo que ¿qué dijiste? ¿Otra vez vas a ir Joaquín, a ese sitio? No, lo que yo te voy a preguntar, es que yo estoy orgulloso porque puedo venir aquí y decir, me da igual quién es la persona que sea un corrupto porque lo voy a atacar de todas maneras. Lo que me sorprende es que cuando en el ayuntamiento de Torrevieja, ahí no sé si eras concejal, se demuestra que hubo llamadas desde el ayuntamiento de Torrevieja a líneas calientes, a alguien que le preocupa tanto que algunos políticos puedan tener esa predisposición a la prostitución, ¿qué es lo que dijiste tú? ¿Te puedo contestar? Sí, claro. A mí lo que me preocupa es que tú obvies una realidad. Y es que el Partido Socialista judicializó esa cuestión y que la justicia dijo que no había nada de eso. Que no hubo nada. Nada. No había llamadas, no hubo ninguna llamada, no hubo ninguna llamada. ¿Qué dijo esa orden? ¿Qué dijo? Atención lo que vas a decir, porque hay gente es lo que te he dicho. Es lo que te he dicho. Hay gente que tiene abogados. Atención a lo que vas a decir. No, lo que he dicho todo, que desde el ayuntamiento de Torrevieja hubo llamadas. Y hubo llamadas. Y hubo llamadas. Es un consejo de amigos. Y hubo llamadas. Sí. Es un consejo de amigos. Sí. Y te lo agradezco. Y hubo llamadas. Ya. Sí, bueno, pero y le agradezco mucho a Joaquín que me diga esto. Hay gente a la que se le intentó hundir la vida con eso. Sí, claro. Bueno, sí. Y hay gente a la que se le intentó hundir la vida con eso. ¿Qué decías cuando Joaquín, ¿qué decías tú? Ahora, Joaquín, yo te dejo terminar. Déjame terminar a mí, Joaquín. No tengas el monólogo. Joaquín, no tengas el monólogo, porque te puedo dar un montón de ejemplos. ¿Qué opinas tú de la policía patriótica? ¿Qué opinabas tú del caso Lezo, Púnica, Kitchen? ¿Tú la condenabas? ¿Tú te das cuenta? Te lo estoy preguntando, Joaquín. Yo condeno a mi partido. Y lo digo, cuando el Partido Socialista tiene una persona que es corrupta, la condeno, porque la corrupción no me importa de dónde venga. La corrupción es asquerosa, venga del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox, de Sumar, de cualquier partido, me da igual. Y te lo digo en serio. Pero perdona, es que yo creo que no has entendido mi intervención inicial. No, sí, porque a mí lo que me gustaría es que ahora mismo hubiera una oposición. En la primera, perdona, Joaquín, yo no tengo nada que ver con la oposición, disculpa. Como una persona simpatizante del Partido Popular. A mí me encantaría que cuando es el Partido Popular el que está en el gobierno tenga esa misma vara de medir y esa misma contundencia. Y lo que hemos visto es que a Pablo Casado, por denunciar la corrupción o supuesta corrupción, presunta corrupción dentro del Partido Popular, lo que hicieron fue cortarle la cabeza. Entonces, a día de hoy, creo que y te doy la razón en que ahora está el Partido Socialista, luego puede que vuelva a estar el Partido Socialista o el Partido Popular, y habrá otros partidos. Y lo que a mí me gustaría ver es que el próximo presidente del gobierno, que no sé en las próximas elecciones de 2027 si volverá a ser Pedro Sánchez o sea quien sea, que las personas que estén ahí tengan la misma idea clara de la corrupción, venga de donde venga. Que no por ser de su propio partido lleguen, se den la vuelta, no comparezcan, porque a mí me habría encantado ver que cuando hay casos de corrupción en cualquier partido, en cualquier entidad local, autonómica o nacional, sean los propios representantes los que digan, sí, esta persona parece que ha hecho algo malo y yo le voy a cortar la cabeza. Aquí falta un Entonces, a mí eso es lo que me gustaría ver, que de verdad hubiera esa misma va a ser muy breve vara de medir. Que puedan intervenir mis compañeros. Es decir, aquí falta un micrófono de alguien como tú, cargo orgánico del PP, que te responda a eso. Yo como ciudadano contribuyente, ¿qué es lo que Joaquín, es que si no te escudas en eso, pero como una persona como ciudadano, has cogido tú la raqueta, estáis jugando los dos. Como ciudadano, como ciudadano contribuyente, Joaquín, como persona, mira, quiero que mis impuestos sean correctamente gestionados sin corrupción ninguna, gobierne quien gobierne. Y Joaquín, no sé, fíjate cómo te trato. ¿Qué pregunta-respuesta? Puede que no tengas. Sí, no, porque, Joaquín, tú has estado en política y a día de hoy también te diré que si el Partido Popular, en este caso de
o de España o de Torrevieja, si es lo suficientemente inteligente, escuchará lo que tú tengas que decir. Bueno, entonces, en fin, yo creo que cada día afortunadamente me escuchan entonces eso quiere decir que no son muy inteligentes. menos. Bueno, Y eso lo digo yo. me veo en el PSOE en este paso, tampoco quiero Bueno, yo- Joaquín, no. Entonces, lo que yo sí te digo. Sergio ha dicho que no. sí, yo no sé por qué Sergio ha dicho que sí. Será por Yo es que me quiero ver en el será por PSOE. el short del polo que llevas Tampoco- hoy. Pero Sergio me quiere aquí. Bueno. No sé, traes aquí a una serie de tertulianos, tú sabes, Rafa. Tampoco. Entonces, lo que tú dices, como una persona que ha sido concejal en el ayuntamiento, has tenido cargos muy importantes y has sido una figura a nivel político, pues de lo más alto que puedes estar, porque has estado en el Congreso de los Diputados, creo que llegar ahora y escudarte en no, yo soy un simple ciudadano, no, tú tienes también una opinión política y para mí, por lo menos, que una persona que ha tenido ese recorrido del Partido Popular condene la corrupción significa mucho. Mira, yo aprecio mucho tu esfuerzo y te voy a responder como te mereces. El día 27 de enero del año 2018 acudí como tertuliano a una tertulia en Línea Roja Información Televisión. El día anterior, el señor Ricardo Costa, que era secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en la Audiencia Nacional cantó la Traviata. Cantó la Traviata. Yo fui a ese programa de debate al día siguiente porque soy una persona que no me he escondido en mi vida nunca de nada y en aquel momento no tenía tampoco por qué hacerlo. Fui con una señora que además la debes de conocer porque luego tuvo responsabilidades políticas muy importantes, con la señora Ana Barceló, que luego fue con el tiempo consellera de Sanidad y otras muchas cosas. A mí se me preguntó en ese momento y yo dije que lo que estábamos viendo era a un delincuente que intentaba articular su mejor forma de defensa en un órgano judicial. Si alguien tiene dudas sobre lo que yo soy y lo que yo defiendo, ahí está mi hemeroteca. Y quiero también poner en valor lo que dijo la señora Ana Barceló. La señora Ana Barceló, que yo imagino que si ella es coherente, como tú pides, coherencia, me gustaría saber lo que opinaría al respecto de lo que hoy vemos del PSOE y de estos señores dentro del PSOE y de lo que Pedro Sánchez ha hecho, irse a la sede del PSOE y no a la sede del gobierno. La señora Ana Barceló, ¿sabes lo que dijo? La señora Ana Barceló dijo que había que aplicar la ley de partidos como a Herri Batasuna y al Partido Popular disolverlo como partido político. A mí me gustaría tener a la señora Ana Barceló aquí, que ha sido consellera de Sanidad y alto cargo del gobierno valenciano, y que me dijera qué habría que hacer con el Partido Socialista hoy a la vista de lo que está saliendo en prensa. Y con informes de la UCO, que yo no, el señor presidente del gobierno, se ha ido a la sede del PSOE y ha dicho, pido perdón. Yo no. Ni Juan Antonio, ni Pedro, ni Sergio, ni tú. Es que hemos visto que aquí ¿te he hay respondido? aparentemente 3 personas, ¿vale? Pero Sí, te he respondido. Tomás, ese es ojalá suyo. tengamos- Vamos, ojalá ese es tengamos- suyo. Ojalá tengamos más personas que condenen esa corrupción y no como las que le cortaban la cabeza Y a yo Pablo no me Casado. escondo, como creo Y que tú lo que tampoco, sigo- pero yo no tengo por qué ponerme En detrás absoluto. del PP, de Kitchen, del otro. No, No, en Tenéis- absoluto. Os habéis quedado embarazados y tenéis que dar un parto múltiple. Y No, el parto lo que estoy múltiple, diciendo- no, si y el parto también te digo múltiple que- es no, es que tampoco se puede Ábalos, comparar porque Santos aquí estamos hablando y Pedro Sánchez. Aquí estamos hablando de 3 ¿Es así? personas, que luego veremos quién son esas 3 personas. También te digo, desconozco la situación de lo que pasó en 2008 y lo que dijo exactamente, pero estamos hablando de 3 personas. Desconozco cuántas personas estaban involucradas en esa trama de corrupción Hay otro. del 2018. Hay otro Vale, además del Pedro, vas a seguir tú, ¿vale? No, Cerramos los turnos de palabra. Pedro, Sergio y Juan Antonio. Gracias. Pedro. Sí, Pedro, Ah, adelante. No, ese era un comentario, que hay otro que se llama Anchón, que es colega de Coldo, que también está metido. O sea que hay más gente, lo que pasa es que esos son los que están saliendo ahí, pero no te creas tú que esos... vamos, por ahí esas son las conversaciones, como se los reparten, y tú, cabrón, te quedaste con esto, y tú no me diste, y tú me dejaste a ver. ¿No has oído esas conversaciones por ahí? No. Lo único que he visto Pero ha sido de los lo he repartos. leído. He leído Ah, cosas, vale, no, vale, leído. Bueno, no lo has he leído. podido escuchar nada y No, no vale, conozco nada de un leído, anchón. leído. Pero si es una persona que... Bueno, me da igual. En estos Si es un momentos, corrupto, un en estos corrupto momentos acaba de salir un audio de Coldo y Ábalos donde dicen que tiene que hablar el presidente Sánchez con Guaidó para que les ayuden a entrar en una petrolera venezolana y que aportarían 500.000 euros de comisión. Madre mía. Sergio, vos. Mira, una puntualización, ¿vale? En el año 2018 yo era militante y formaba parte de la ejecutiva de un partido político que actualmente prácticamente está desaparecido. Y yo me enteraba de cosas, nada de hechos delictivos, ¿no? Por otro lado, el tema de cómo se gestionaba y demás.
Con lo cual yo llegó un momento que me di de baja y salí del partido. Y yo sabía con tiempo que ese partido iba a caer. Y al final cayó. No me puedo creer que Sánchez no supiera en ningún momento lo que su número 2 anterior estaba haciendo. Y lo que su número 2 hasta el día de ayer estaba haciendo. Con lo cual, aparte de eso, son impresiones que me dan como ciudadano, que enciendo la televisión, pongo la radio y escucho y veo lo que se cuece, ¿no? Sin apoyar a ningún partido político. Vamos a dejarnos aquí de partidos políticos. Vamos a hablar de personas que administran, que gestionan. Y no me puedo creer las palabras de Sánchez de ayer. Yo creo que la mayoría de los que vimos la comparecencia de ayer, pues nos pareció una pantomima. Primero, por el lugar donde se realizó, y luego porque sus palabras yo creo que no convencieron a nadie. Lo del niño este que te he dicho, hiperactivo. Perdón. Exactamente. No me puedo creer. Adiós. Que yo, como militante, no. y Perdón, no. Tienes que de un decir partido, exactamente. qué medidas Me entero tomas prácticamente. contra el Partido Socialista de Navarra, contra Lanchón, contra el otro, cómo vais a devolver el dinero. Perdón. O sea, un simple militante largó. se puede enterar de lo que acontece a nivel local, vamos a ponerlo, más o menos lo que acontece en su entorno, en temas de gestión y demás, y un presidente de gobierno no se entere de lo que hace su número 2. Juan Antonio. Se lo chivan. A modo de conclusión, yo lo que decía, en este tema no se puede ni pasar por ingenuo ni por cínico. Aquí lo que corresponde es que se lleve a cabo la investigación, que se esclarezcan los hechos, caiga quien caiga, se llegue hasta donde se llegue, porque eso sería higiene democrática. Que haya pasado antes con otros partidos o no, ahora yo ya lo que me interesa es el aquí y el ahora, más que echar la vista atrás, que cada uno ya de lo que ha pasado anteriormente ya hemos sacado nuestras conclusiones. La regeneración, por supuesto, porque llega a la situación insostenible que parece que la rata abandonando el barco y cada uno sacando documentación, audios, pendrive y historias que le puedan beneficiar a él, aunque perjudiquen al que era amigo de él hasta ayer, pues estas cosas tienen, lo que he dicho, muy mala pinta y huelen muy mal. Entonces, la única forma de solucionar esto, bajo mi punto de vista, y sin ser yo quien para dar consejos a nadie, sería la regeneración y que desaparezcan de la vida política todas las personas que estén relacionadas con estos asuntos. Bueno, el grave problema que tenemos es que para que este señor siga salvando el culo, perdonadme la expresión, tenemos que pasar por sus negociaciones con todos los enemigos de España. Que van a poner el precio más caro. No son los enemigos de España. Por mantener al gobierno. Se echa las manos a la cabeza. No son los enemigos de España. Bueno, ya lo discutimos luego, porque antes tengo que hacer una pequeña pausa publicitaria, así que nadie se me mueva, que enseguida volvemos. A 1:38 a puntito de llegar a las 2 de la tarde, vamos a ir cerrando esta tertulia de los viernes patrocinada por Pizza Número 1, no sin antes dejar que nuestros contertulios lancen sus pequeños, abrasicos y sarmentazos a quien ellos consideren oportuno y dejarles un poquito más de momento de crítica o alabanza. Así que, Joaquín Albaladejo, como he hecho al principio, de mi derecha a mi izquierda. Bueno, pues yo le voy a mandar el abracico a los votantes socialistas que de buena fe lo están pasando mal. Porque creo que no se puede construir un futuro de España sin la concordia y sin la paz. Y en este sentido hago un homenaje a Paco Díez, en paz descanse, porque él me regaló, cuando obtuve mi acta de diputado nacional, me regaló un libro de quien fue anteriormente diputado nacional, el anterior diputado nacional Joaquín Chavaprieta, que se llamaba La paz fue posible, y yo soy de esa concepción. Creo que no se puede construir el futuro de un país dándole la espalda a la mitad o a un porcentaje muy elevado de los ciudadanos. Por lo tanto, le doy un abrazo a esos socialistas de buena fe que están hoy apesadumbrados. Y el palico, el sarmentazo se lo voy a largar, como no puede ser de otra manera, a quien es el autor material e intelectual, en mi opinión, de esta situación de bochorno que tienen en primer lugar sus votantes y en segundo lugar el resto de los que mantenemos este sistema, que somos los contribuyentes. Y ese sarmentazo es para Pedro Sánchez Castejón. Perfecto. Pues Sergio, tu turno. Vale, pues primero el abrasico se lo voy a dar, todo mi apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en
Torrevieja, Guardia Civil y Policía Local, por su magnífica labor que hacen a diario, y esta semana hemos visto cómo han podido salvar la vida de una persona en la playa de La Mata, y también me consta a mí que también han intervenido en numerosas ocasiones en el Paseo Marítimo Juan Aparicio, que yo vivo en la zona, también salvando la vida a varias personas y otras personas que estaban desvanecidas y pues atendiéndola de golpe de calor y demás. Entonces, agradecimiento a ellos. Y el palico o el palote, el palote, pues yo también coincido en este caso como Joaquín, se lo vamos a dar a Pedro Sánchez, pues porque, chico, detrás de una nos viene otra, él se escuda en que no sabía nada y sus palabras yo creo que no son suficientes. Perfecto, Sergio, gracias. Pedro. Bueno, el abrasico indudablemente es a la UPO, porque pese a las presiones que le están haciendo desde el gobierno, intentando que el teniente coronel Balas, no sé qué, no sé cuántos tal, y pese a eso ahí están pimba. Gracias a Dios son los que nos están salvando la democracia, porque si no esto sería un caos. Y el sarmentazo, pues obviamente a Pedro Sánchez, porque querer gobernar a toda costa, habiendo perdido las elecciones, teniendo minorías, y gobernar con los enemigos de España. Perfecto, gracias Pedro. Tomás. Pues yo voy a mandar un abrazo muy grande, no solamente a los militantes socialistas, sino a todas esas personas que confían, que han confiado y que siguen confiando, y que ayer pues fue un día muy difícil, pero que confían en ese gobierno de progreso, en ese gobierno que sigue haciendo avances sociales, que sigue mejorando la economía de este país, y que a día de hoy nos hemos vuelto a poner, y que un árbol no nos deje ver el bosque. Vamos a intentar evitar eso y sigamos recordando que este año somos una economía que hemos pasado de la 15 a la 12 a nivel mundial, que tenemos el paro juvenil más bajo de la historia, que hemos vuelto a niveles de paro de hace 17 años y que España sigue creciendo. Perfecto, y el sarmentazo se lo voy a mandar a todos esos políticos que creen que la política es un medio de vida, todos esos comisionistas, todas esas personas que se dedican a utilizar lo que debería de ser una manera muy bonita de poder ejercer y de poder mejorar la vida de todas las personas, que se aprovechan de eso para intentar lucrarse. Perfecto, ahora sí, gracias Tomás. Juan Antonio. Pues yo me voy a sumar al abracico de Sergio, haciendo hincapié en los cerca de 40 agentes interinos que han entrado nuevos de bolsas de empleo, y que ojalá que en un futuro están todos con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aprender, y ojalá que en un futuro se puedan quedar en Torrevieja consolidando su plaza en una oposición. Hacía falta, después de 14 años casi sin entrar un policía local, hacía falta y se está notando, claro, evidentemente. Y el sarmentazo se lo voy a dar a todo aquel que sea responsable de que en la CV95, rotonda de acceso al hospital de Torrevieja, haya ese caos, sobre todo en franjas puntuales. En franjas puntuales nos acordamos de que eso se tenía que haber hecho y estaba presupuestado y proyectado con un desdoble, 2 carriles para cada sentido al final, y una acera practicable que tampoco hay. Al final nos quedamos con un carril para cada lado y sin acera. La gente yendo por donde puede, por ahí en medio, y el atasco de tráfico. Y me gustaría hacer extensivo el sarmentazo a todo aquel que impida o ponga problemas a que se pueda abrir. Se quite, me dan ganas de ir a mí con la radial. Se quite el guardarraíl que hay y se pueda abrir el acceso que hay directo de entrada al hospital y aliviar el tráfico de la rotonda. En carreteras que no nos quiere bien. Bueno, pues varios gobiernos, pues vamos con la radial y lo abrimos. Bueno, luego lo discutís en el tercer tiempo. Esa es la 332. Hasta aquí la tertulia de los viernes, micrófonos cerrados, solo hablo yo. Hasta aquí la tertulia de los viernes, son las 2 menos cuarto de la tarde casi, así que muchísimas gracias a los contertulios por acompañarnos en esta mañana tarde de viernes 13. Así que nada, cuidadito, buen fin de semana, y como suelo decir, nos vemos mucho más temprano que tarde. Adiós. Muchas gracias. Saludos.